De esta forma. Ella es Candelaria Irasusta, psicóloga infanto-juvenil, emprendedora social y cofundadora de la Asociación Civil Anti-Bullying. Candelaria, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por ¿Qué atendernos. tal? Buenas noches, gracias a ustedes por el espacio. Candelaria, ¿en qué estado estamos en Argentina con respecto a esta problemática y qué están haciendo las autoridades Mm, para intentar combatir este acoso escolar? mm. Bueno, para responderte a la pregunta, la verdad que me es fundamental recordar que en el medio tuvimos una pandemia, ¿no? En el medio tuvimos una situación sumamente irregular en cuanto al desarrollo de los chicos, en cuanto a la escolaridad. Esto hace obviamente que, bueno, en el medio de esta situación, sí, lo que nosotros vivimos es que los chicos, al estar en sus casas, tuvimos la problemática del ciberbullying muchísimo más expuesta, ¿no? Lo que también tenemos por esta situación de la pandemia es una dificultad de medición, ¿sí? No es lo mismo todos los datos que teníamos previos a esta situación que con la pandemia, que al estar en una situación irregular, las mediciones que tenemos al respecto no son mediciones que nos ofrecen como una, un resultado respecto a lo que pasó en el encuadre de la pandemia. Por otro lado, también en cuanto a las iniciativas gubernamentales, sí, lo que nosotros sabemos de las organizaciones civiles que trabajamos en esta temática es que hay un cierto déficit, una falta atención, una falta de que muchas escuelas hoy que lo están sintiendo en el sentido que les falta recursos, les falta estrategias, les falta como un encuentro para trabajar esta problemática, en el sentido que quizás sean cosas aisladas, hay acciones, se proponen estrategias, pero lo que necesitamos también es algo estable a través del tiempo. Necesitamos una estrategia coordinada, estable, que pueda como darle un lineamiento a las escuelas, no en sentido aislado, sino que como un plan de trabajo sistemático a lo largo del tiempo. Claro, como que incluya a todos los actores en este caso sería, ¿no? Escuelas, Sí, padres. nosotros lo que sabemos, exactamente, nosotros lo que sabemos cuando se nos pregunta respecto a las causas de este fenómeno, las causas, el fenómeno de bullying es una situación multicausal, ¿sí? No hay una sola causa que lo explique, es decir, hay varios fenómenos que se encuentran dentro de las causas de este fenómeno. Y lo que sí sabemos es que no es un fenómeno diádico, es decir, entre un agresor y un chico agredido, sino que para entenderlo tenemos que entender también qué es lo que pasa en el contexto áulico, es decir, que es una dinámica de grupo donde no solamente está el grupo involucrado, sino también la escuela. Entonces, para abordarlo, tenemos que trabajar con todos estos factores. Tenemos que trabajar con el grupo, con los chicos involucrados, con los docentes, con la escuela. Y para esto es importante que haya un plan de trabajo de parte de la escuela y, por supuesto, también de los gobiernos, ¿no? De los gobiernos locales, los gobiernos provinciales, los gobiernos nacionales, que puedan acompañar y guiar y orientar a las escuelas en este trabajo. Pero, bueno, hay muchas problemáticas que están asociadas, porque decimos, bueno, queremos trabajar esta temática, pero a su vez hay muchísimo desconocimiento, porque todavía vamos a las escuelas y cuando trabajamos sobre el concepto de qué es el bullying, de qué se trata específicamente, de cuáles son los criterios diagnósticos, todavía no se conoce bien, no se sabe diferenciar el término, se piensa también que todo es bullying, y esto también me parece importante remarcar, ¿no? Porque hacemos hincapié cuando vamos a capacitar a los docentes, a los padres en detección temprana, que no todas las situaciones son situaciones de bullying escolar. Entonces tenemos que diferenciar situaciones de bullying de situaciones de conflicto normal ¿Cómo y saber por qué definirías las una diferenciamos. situación Y de en la, bullying, sí, ¿Cómo definirías una situación de bullying? sí. Bueno, es importante tu pregunta. Cuando hablamos de bullying es una conducta violenta, sistemática, persistente a lo largo del tiempo, que tiene un grupo o un individuo contra otro alumno que lo convierte en su víctima habitual. Y nosotros lo que decimos es que hay determinados criterios diagnósticos, ¿sí? O sea, ahí tiene que haber como diferentes ingredientes para que esta situación se dé. Por eso es importante diferenciar, es decir, no toda situación es una situación de bullying. Entonces, primer ingrediente es lo persistente a lo largo del tiempo. Nosotros cuando hablamos de esto decimos que el bullying se parece a la peor tortura china, que ¿cuál es? Es estar boca arriba y que una pequeña gota
te vaya cayendo en la frente. Y lo tortuoso de esto, lo complejo, no tiene que ver tanto con la intensidad del estímulo, sino con la persistencia, con que es algo repetitivo, con que es algo sistemático, ¿sí? Y justamente esto es lo que va generando el fenómeno de desgaste. Y por eso este fenómeno se empezó a estudiar. Porque antes, bueno, estas son cosas de chicos, son cosas que van a pasar, son cosas que con el tiempo se resuelven, pero después este fenómeno sistemático donde un chico va quedando indefenso, desarmado, vulnerable, estresado, empezaron a ver que esto tiene consecuencias graves en la salud mental. Está Candelaria, muy asociado a los trastornos del estado de ánimo. Sí. No, consultarte si tienen, quizás vos decís que hay poco estudio, ¿no? En los últimos tiempos debido a la pandemia, pero consultarte si hay un rango etario que los afecte más, que denuncien más estos casos de acoso, no sé si es la edad escolar, primaria, secundaria. Sí, tenemos un rango etario que está asociado a lo evolutivo. Eso también, por ejemplo, cuando vamos a trabajar con las escuelas, le decimos, mira, esto es poco prevalente que se den etapas en nivel inicial, en jardín, porque volviendo a lo que estaba explicando antes, otra de las características tiene la intencionalidad. ¿Sí? Esto no es una conducta que no tiene características ofensivas, ¿sí? Quizás como se da en las situaciones de conflicto normal entre chicos donde hay diferencias y no necesariamente a un chico tiene intención de ofender o de generar daño en el otro. Cuando se da una situación de bullying, esto sí pasa, sí ocurre. Entonces, evolutivamente, ¿sí? Un chico tiene que tener cierta comprensión, capacidad para ingerir, para generar un daño en el otro. Esto no da a nivel inicial. Entonces, lo vemos que empieza a dar, por ejemplo, cuarto, quinto grado, son las etapas donde evolutivamente en términos individuales y también en lo social, a donde en términos se van a dar dinámicas de grupo, a donde los chicos quieren ser parte, quieren pertenecer más fuertemente a un grupo, donde se empiezan a dar dinámicas respecto a quién está dentro, quién está afuera, este rango etario de cuarto grado en adelante, y después en secundaria, en los primeros años, sigue manifestándose, sigue siendo prevalente la temática y aparece en las redes sociales, lo cual hace que a veces la problemática se extienda del ámbito de lo físico y se aloje en el ámbito virtual, decreyendo en los últimos años de secundaria. De todas maneras, estas son máximas que a veces no se aplican, ¿no? Vemos casos a veces que se dan muy temprano, como casos en últimos años de secundaria que también son agudos. Sí te Candelaria, puedo marcar como algo evolutivo donde hace que la problemática sea más prevalente, pero es Claro. una máxima que después hay que evaluar en profundidad y ver si estos criterios se cumplen. ¿qué puede hacer Sí. la familia de un niño que sufre de bullying y que la escuela no Mm. reacciona o reacciona muy tibiamente y mientras tanto las Mm. agresiones van increyendo? ¿Qué puede hacer esa Mm. familia? Mm. Bueno, es muy importante tu pregunta. Mira, nosotros siempre decimos, siempre con el niño que está sufriendo esta situación, es decir, que vemos que está atrapado sistemáticamente en una red donde está siendo agredido, donde no puede salir de esta situación, donde se siente mal, donde empieza a manifestar síntomas, donde se siente que no tiene espacios de ayuda, recursos dentro de la propia institución educativa que lo ayuden. Bueno, con estos chicos lo que decimos, lo que hay que aplicar fuertemente son medidas de contención. Es decir, toda esta presión que está sintiendo en su entorno y toda esta falta de ayuda, lo que tenemos que hacer es tratar de brindarle toda la contención posible. Entonces, desde la familia, cuando identificamos que algún chico tiene esta problemática, fundamental la contención. Esto significa bajar las exigencias desde casa, propiciar espacios de diálogo, que pueda contar lo que está sucediendo, tratar incluso a veces de fomentar otros espacios externos al ámbito escolar donde pueda tener otra red de amigos en el cual el chico se pueda sentir de una manera diferente, ¿sí? Y lo que sí tenemos que evaluar, por eso también es muy importante la consulta con un profesional de la salud mental, es ver cómo si está expresando algún problema de salud mental en términos de ansiedad o de depresión, porque en esos casos lo que tenemos que hacer es cortar el contacto con el estresor. ¿Sí? O sea, si un Y chico está en una situación muy aguda e ir a la escuela a donde está desprotegido le genera como más angustia y más ansiedad, entonces tenemos que evaluar otro tipo de estrategia. Por eso nosotros desde ABA siempre apelamos a identificar los casos tempranamente, claro. ¿sí? Y a trabajar Candelaria, siempre de la mano de la escuela. Esto es fundamental.
Mm, Claro, no, justamente vos estás mencionando la escuela y yo te quiero llevar un poco al ámbito educativo, ¿no? sí, Está la ley sí. del bullying, la ley 26.892, que hace referencia a los criterios para poder abordar este tipo de problemáticas en las escuelas. ¿Es suficiente? Está sancionada desde el 2013. ¿Es suficiente? Mm. ¿Funciona? ¿Está bien aplicada? ¿Le falta alguna reformulación? Sí, mira, nosotros lo que vemos es que muchas de esas cosas quizás a veces en lo que se falla es la implementación, ¿no? Es como que las leyes existen, están, a veces detallan con complejidad y con profundidad ciertas cosas, pero después en la implementación, cuando uno va a territorio, cuando uno trabaja con las escuelas, después lo que uno ve es que estas cosas no se llevan a la práctica, ¿sí? Entonces me parece que ahí hay que trabajar mucho en el puente entre lo que dice la ley y después que eventualmente se pueda implementar en el territorio escolar. Creo que esta es una temática que va tomando como nuevos rumbos. O sea, hoy hay un montón de cuestiones relativas a cómo se manifiesta estas problemáticas en el ámbito de lo virtual, todo lo que corresponde a lo que llamamos ciberbullying, que esto hoy está como un poco todavía no tratado, todavía no trabajado suficientemente, y yo creería que la verdad que si bien se abrió en el encuadre legislativo un trabajo, Claro. digamos, hace tiempo que se viene trabajando en esto, creo que el tema amerita un trabajo mucho más profundo, mucho más integral y sobre todo que se pueda trabajar en que esto se pueda implementar. Y en esto hay que acompañar a las escuelas, ¿no? Porque no basta con el diseño y la sanción de la ley, sino para que las escuelas esto lo puedan integrar, eh, lo puedan lo pueden estar a territorio y sobre todo lo más importante es que todo este tipo de cuestiones son válidas, o sea, o se hacen carnes, ¿sí? Cuando están integradas a un proyecto educativo, ¿sí? Esto es lo más importante. Tienen que Candelaria. estar integradas al proyecto educativo escolar y también integradas a la currícula para que tenga un valor pedagógico. Y es ahí a veces donde no se logra del todo encarnar en la misión, en la visión de la escuela y en el proyecto educativo, y donde no se ven quizás los resultados que esta ley intenta tener en el territorio escolar. Clarísimo. Candelaria, última pregunta. ¿Tenés cifras de cuántos alumnos fueron expulsados o suspendidos por practicar bullying en el último tiempo? No, la verdad que no. Mirá, las cifras que tenemos un país que, bueno, es, en términos generalizados a veces tenemos pocos datos y pocas cifras y eso a nosotros nos limita justamente eso, porque cuando queremos trabajar en políticas públicas y apoyarnos un poco en lo que nos dicen los datos, ahí todavía no logramos tener datos muy contundentes, datos oficiales de fuentes confiables. La verdad que eso no lo tenemos y sobre todo antes contarte que para esto hay que desarrollar elementos muy específicos, ¿sí? O sea, para decir, por ejemplo, bueno, tantos chicos son víctimas de bullying, tantos chicos son agresores de bullying, se necesitan herramientas que tengan como muchísima sensibilidad, ¿sí? Entonces, todavía no contamos con un instrumento que tenga tal sensibilidad como para poder identificarlo. De todas maneras, sí lo que te quiero decir es que cuando existen casos, ¿no? De chicos que, porque el chico que está siendo agresor también necesita ayuda, ¿sí? Lo que déjame decirte que también esto es una conducta que se tiene que desaprender. La violencia se puede desaprender. Y para esto no basta con decir esto no, sino que enseñar algo alternativo. Y cuando un chico se expulsa o no se le renueva la matrícula, porque la expulsión hoy en Argentina no es algo que se favorezca ni que se permita, pero cuando no se le renueva la matrícula, la pregunta es cuál es el aprendizaje y por otro lado también qué le está pasando a este chico que expresa este tipo de conductas en su ámbito escolar. Entonces ahí un poco lo que estamos haciendo es dejarlo solo y posiblemente lo que haga es que repita estas conductas en nuestro contexto porque es lo que quizás aprendió o es lo que sabe hacer. Entonces me parece que acá tenemos que superar un poco nuestra mirada en el sentido de decir, sí, el niño que lo sufre necesita ayuda, necesita abordo, necesitamos asistencia, necesitamos trabajar en este ámbito y con este grupo también que ejerce esta conducta agresiva, también necesita ayuda. Y a veces es más difícil porque quien la pide, ¿sí? O de hecho a veces tienen como una actitud muy reactiva, de rechazo para con la ayuda por el adulto, pero que también necesitan y no alcanza con decirle que no. Lo que tenemos que hacer es enseñarle algo distinto y darle la oportunidad esto, que ejerza su liderazgo, porque son chicos que tienen mucha capacidad de liderazgo, pero de una manera prosocial. Y de esta manera podemos hacer un cambio
desde la raíz, ¿no? Con Clarísimo, profundidad. Candelaria, clarísimo. Muchísimas gracias por tu testimonio, muy importante. No queríamos dejar pasar hoy, que era justo una fecha en la cual se recordaba esta problemática para tratarlo en el programa. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego, buenas noches.